A ver si me ven, me avisáis por favor allí levantéis la mano. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Iñaki Quintana, trabajo como Product Manager de fabricación aditiva en Delteco, una empresa que está en el País Vasco, muy conocida, muy fuerte en el sector de la máquina herramienta y muy potente también en el sector de fabricación aditiva industrial, especialmente en fabricación aditiva metálica. Somos representantes para España de varios fabricantes en exclusiva, entre ellos Envision Tech, que es la empresa que en el año 2000 inventó la tecnología del EP y que más recientemente ha patentado la tecnología de cama permeable al oxígeno para acelerar la impresión en impresoras de resina. Pero lo más interesante de lo que vamos a hablar hoy, o aquello en lo que estamos más especializados en Delteco, es la fabricación aditiva de metal. La fabricación aditiva de metal consta básicamente de tres tecnologías diferentes. Podemos fabricar piezas metálicas mediante fabricación aditiva con tres tecnologías diferentes. Perdonadme. La primera de esas tecnologías es el BMD, o Bound Metal Deposition. Básicamente es una impresora FDM o FFF, de las que todos conocéis sobradamente, que lo que extruye es, la materia prima que extruye es polvo de metal preaglomerado con unas resinas, un polímero que es fundible. Es decir, es un 80% polvo de metal suspendido en un 20% de plástico. Ese plástico atraviesa un extrusor, no lo alimentamos en forma de filamentos, sino en forma de barrita, pero básicamente es lo mismo. Y lo que hacemos con ese material es darle forma a nuestra pieza. Cuando la pieza tiene la forma que nosotros deseamos, tenemos que retirar todo ese aglomerante, lo que no es metal, lo hacemos térmicamente, es decir, metemos la pieza en un horno y a una especie de cocción de baja temperatura eliminamos el aglomerante. Queda solo el polvo de metal y entonces el horno sube hasta los 1400 grados, en el caso del acero, diferentes metales quieren diferentes temperaturas, sube hasta los 1400 grados y sinterizamos la pieza. Es decir, las partículas de polvo de las que consta nuestra pieza llegan a una temperatura que es casi la temperatura de fusión. Es la temperatura de sinterización. Eso hace que las partículas entre sí se suelden y obtengamos finalmente una pieza con las propiedades de una pieza del metal original lista para trabajar. Este proceso, aunque nosotros lo hemos incorporado a la fabricación aditiva, existe desde hace décadas. Se llama MIM, M-I-M. El MIM básicamente consiste en lo mismo. Dado un molde, se inyecta a presión polvo de metal con un aglomerante y cuando desmoldeas retiene la forma, la pieza retiene la forma porque tiene este aglomerante. Se mete a un horno, allí se elimina el aglomerante, se sinteriza la pieza y es lo que te queda. Esta tecnología se está utilizando para fabricar los engranajes de las cajas de cambios de vuestros coches desde hace 40 o 50 años. Es decir, nosotros lo único que hemos hecho es eliminar el molde, con lo cual eliminamos el coste de la herramienta, eliminamos la necesidad de hacer series largas. Al utilizar una impresora 3D podemos fabricar una unidad o 10 unidades o 20 unidades. ¿Sabéis cómo es la impresión 3D? Coste lineal. Al eliminar el molde, lo que hemos conseguido es traer a la fabricación aditiva o llevar a la industria, mejor dicho, las ventajas de la fabricación aditiva para la producción de piezas tradicionales, clásicas, pero sin las exigencias
de la serie súper larga en la que siempre vamos a necesitar un molde. Hay una alternativa, perdón, no sé si se va a ver el vídeo. Vale. Esto es básicamente acelerado, por supuesto, el proceso de fabricación de la pieza en la impresora, previo al horno. Estáis viendo que hay una parte blanca. Bueno, todos estáis acostumbrados a que las piezas requieren un soporte, depende de la geometría y depende de las inclinaciones, pero una pieza en FDM puede requerir soportes. ¿Qué sucede si yo fabrico mi pieza metálica y los soportes son también metálicos, la pieza es de acero, los soportes son de acero? ¿Qué va a suceder? Que eso queda soldado y la retirada del soporte es muy compleja, es costosa, necesito un taller de metal para trabajar esa pieza y retirar los soportes. Eso que estáis viendo es un interfase cerámico. Esta máquina dispone de 2 extrusores. Con uno extruimos, por ejemplo, acero o cobre o lo que fuere. Y con el otro lo que extruimos es cerámica. Entonces, cuando yo la pieza la meto al horno y lo que es el acero se convierte en acero y hay una parte que es cerámica se convierte en cerámica cocida, lo único que tengo que hacer cuando la pieza está terminada para separar los soportes de lo que es la pieza es darle un pequeño golpecito, se va a quebrar la cerámica y voy a separar con las manos el soporte de la pieza terminada. Esta es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Otra es la versatilidad. Yo puedo fabricar una pieza de acero, cambiar el cartucho de material, poner cobre, 10 minutos después hacer una pieza de cobre. La única tecnología que existe que me permite retirar los soportes con las propias manos, sin un taller, tecnología de fabricación aditiva de metal, que me permite retirar los soportes simplemente con las manos y que me permite utilizar toda la variedad de materiales que puede utilizar la máquina con un cambio realmente no costoso. No costoso quiere decir que no se tarda un día, no se tarda 3 días, como pasa en algunas máquinas, en cambiar el material. Minutos. Es esta tecnología. Por lo tanto, tiene fortalezas y debilidades, como todas. Tiene la capacidad de hacer piezas complejas, pero son piezas con unas tolerancias, unas precisiones no muy buenas. Estamos hablando quizá 0,3 de milímetro de tolerancia. No es una máquina de alta producción, como toda máquina FDM, pues va haciendo las piezas una a una y por lo tanto no es muy rápida. El horno ya es más productivo. Tú puedes tener 5 impresoras, fabricar piezas en paralelo y el horno es capaz de sinterizarte. Un horno es capaz de sinterizar lo que hacen 5 impresoras sin ningún esfuerzo. Es decir, la solución es muy escalable, puede llegar a ser productiva, pero de partida tenemos la limitación de la velocidad propia del FDM. Es una tecnología relativamente económica, es decir, de las 3 que vamos a hablar, es la que tiene la inversión más económica y es la segunda con el consumible también más económico y es muy sencilla de utilizar. La segunda tecnología que vamos a comentar es el binder jetting. El binder jetting se basa en el mismo principio. Vamos a utilizar polvo de metal y vamos a utilizar un aglomerante. Cuando la pieza esté aglomerada, lo que vamos a hacer es transportar esta pieza a un horno y la vamos a sinterizar. Vamos a retirar el aglomerante y vamos a sinterizar. ¿Cuál es la diferencia con el proceso anterior? ¿Cómo imprimimos? En lugar de utilizar un extrusor que se va moviendo mecánicamente para depositar el material y dar forma a la pieza, extendemos una capa de polvo en un plato y con un cabezal pasamos por encima, inyectamos de una sola barrida todas las gotas que van a formar todas las piezas que podamos meter en esta capa y, por lo tanto, en lugar de tardar minutos en hacer una capa de una pieza, tardamos segundos en hacer una capa entera de tantas piezas como tengamos en esa capa. Lo mismo una que 20. Un ejemplo, esta pieza es una pequeña hélice de una turbina que impulsa combustible diésel a un quemador. Vale. Esta pieza, el original es de 82 milímetros de diámetro, es una pieza que podemos imprimir 1500 unidades a la semana.
con un horno. El cuello de botella en este caso está en el horno, a diferencia de la tecnología anterior. Con 2 hornos serían 3.000. Por lo tanto, es una tecnología muy rápida, muy productiva, con un coste de pieza muy bajo. Insisto, no lo podéis ver a la distancia, pero una turbina con sus palas, etcétera, es una pieza compleja, sería cara de mecanizar, no se podría hacer mediante molde porque no se podría desmoldear. Esta pieza tiene un coste de pieza terminada, incluyendo todo, de 7 euros y pico. Esto en la industria realmente es innovador. Quiero decir, todas las tecnologías de fabricación aditiva son más o menos innovadoras, depende de para qué aplicación, pero el binder jetting, que nos permite fabricar miles de piezas semanales a unos costes unitarios realmente contenidos en comparación con procesos tradicionales de fabricación, esta es una tecnología que, si bien es la última que ha llegado al mercado, de las 3 que vamos a comentar, creo que es la que va a tener en los próximos años mayor crecimiento. Repito, es igual que el proceso MIM, exactamente igual, con la diferencia que en vez de utilizar un molde para darle forma a la pieza, utilizamos una impresora en la que extendemos una capa de polvo y con un cabezal inyectamos el aglomerante para darle forma a las piezas. Otra ventaja que tiene respecto a la tecnología anterior es que, como está la cuba entera llena de polvo, nosotros podemos ir, realmente podemos ir haciendo pisos. No hacemos solo piezas que estén apoyadas en el plato de trabajo, podemos hacer piezas encima de esas piezas y luego encima de esas piezas y así sucesivamente. Si nuestra cuba, ahora ya no hablamos de plato, es de 30 por 20 centímetros y por 20 de altura, yo puedo llenar mi cuba hasta arriba de piezas. Dejo la máquina trabajando. Estamos hablando de que me va a llenar la cuba entera de piezas en horas. Esta pieza en concreto me cabe en una máquina, creo que es de 8 litros, es decir, de media altura. En una máquina media de esta gama me caben 299 unidades. Y las va a fabricar, las va a imprimir en horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, binder jetting, de hecho sonará el término binder jetting por HP. Y HP lo que le diferencia respecto a todos los demás es la productividad que ofrece. No es la tecnología más sencilla, tiene una mano de obra bastante laboriosa, cambiar de material es un dolor de muelas, igual que en nuestra tecnología. En esta máquina cambiar el material, si estás trabajando acero 316L y te quieres pasar a, yo que sé, a titanio o a otro material, es lo mismo que en HP, es un dolor de cabeza. Pero una vez que le has puesto el material con el que quieres trabajar, te pones a imprimir, la máquina es rapidísima, la capacidad que tiene de producción, no hay otra tecnología que nos pueda ofrecer nada ni que se le parezca. Y este es el proceso. Básicamente, extendemos una capa de polvo para, a continuación, un cabezal deposita todas las gotas de aglomerante dándole forma. Aquí lo que vais a ver de forma acelerada es el trasiego de polvo, es decir, el pistón de la derecha se va elevando, de modo que el carro arrastra el polvo hacia el pistón de la izquierda, dejando la capa fina de polvo sobre la que vamos a trabajar, y el pistón de la izquierda es en el que se imprime. ¿De acuerdo? Arrastramos polvo del pistón derecho, subimos, arrastramos polvo al pistón izquierdo, imprimimos, bajamos, por ejemplo, 50 micras, subimos otras 50 micras y arrastramos. Entonces, nosotros estamos alimentando el polvo del pistón de construcción de la forma más sencilla del mundo. Levantamos el pistón de alimentación, arrastramos con un rodillo que va aplanando y compactando el polvo y luego depositamos el aglomerante encima. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de esta tecnología? Las precisiones en esta tecnología son mejores que en BMD. Una vez más, es como comparar FDM con HP. Los niveles de detalle son más finos. La capacidad de producción es muy alta. El coste de producción es muy bajo. Sin ninguna duda, el coste de producción de pieza metálica en fabricación aditiva con binder jetting es el más bajo que existe. No hay ningún otro proceso ni que se le acerque. El BMD, la tecnología anterior, también es bastante económica, pero no tanto. Desventajas. Cambiar de material es un proceso
complejo que fácil te va a llevar un día entero de trabajo. Por lo tanto, no es una máquina para hacer cada día, cada 2 días, un material diferente. Por último, la tecnología SLM, Selective Laser Melting, bueno, y que algunos fabricantes llaman DMLS, Direct Metal Laser Sintering. Bueno, básicamente es depositando una capa de polvo sobre una cama, atacamos con un láser, depositamos energía sobre esas partículas de polvo metálico y esa energía va a soldar, va a fusionar las partículas de polvo entre sí. Es un proceso de microsoldadura, no es otra cosa, es microsoldadura por láser. Lo que pasa es que estamos automatizando el proceso. Ponemos una capa de polvo, soldamos partículas de polvo entre sí, ponemos otra capa encima, repetimos y soldamos las partículas de polvo entre sí y con la capa inferior. No tiene más. La tecnología SLM, en realidad, de las 3, es la más antigua, la más probada y la que más adopción industrial tiene. Cualquier empresa que se dedique a fabricar pieza metálica mediante aditiva hoy en día, a fabricar en producción, está utilizando SLM. Esta tecnología la desarrollan 2 ingenieros en el año 98, en el 2000 fundan una empresa que luego será SLM Solutions y desde entonces hasta hoy esta es la empresa que ha tirado siempre de la tecnología, ¿no? Es decir, fue la primera empresa que creó el multiláser. Hoy en día pues ya existe una impresora que tiene 12 láseres trabajando a la vez sobre la cama de polvo, con lo cual si tenemos múltiples piezas o tenemos una pieza de gran tamaño, no necesito... Es como si una máquina FDM pudiera tener 12 extrusores trabajando a la vez en la misma pieza. Si esto fuera posible, evidentemente la productividad mejoraría mucho. Pues es lo mismo, pero con láseres. Entonces, lo que hace la tecnología SLM es básicamente hacer un proceso de microsoldadura sobre partículas de polvo de cualquier material. A diferencia de las 2 tecnologías anteriores, donde el surtido de materiales es relativamente limitado, o sea, es amplio, hay muchos materiales, pero no es cualquier material. En SLM sí es cualquier material. Cualquier metal que pueda ser soldado se puede atomizar, se puede convertir en polvo, se puede meter en una de estas máquinas y se puede trabajar con él. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? Comparado con las 2 tecnologías anteriores, ofrece 10 veces más precisión. Es decir, bueno, esta no es una buena pieza para demostrar precisión, porque es vasta, pero si yo midiera de aquí a aquí, encontraría que me aproximo a las dimensiones de lo que debería ser la pieza en centésimas de milímetro. Esa misma medida, si la realizo en una pieza hecha en BMD o en binder jetting, estamos hablando de décimas de milímetro. Segundo, la velocidad. En este caso, ni buena ni mala. Es decir, es muchísimo más productivo que el BMD, el equivalente al FDM de metal, pero es mucho más lento que el binder jetting. El gran hándicap, el coste. Son máquinas con un nivel de inversión muy alto, es decir, de las 3 tecnologías la máquina es la más cara, pero es que además los materiales son los más caros. Si el BMD y el binder jetting están más o menos cerca el uno del otro en costes de pieza, en costes productivos, la tecnología SLM está muy por encima en costes. Y al igual que en binder jetting, el cambio de material es muy complejo, porque el proceso es exactamente el mismo. Yo tengo una máquina que está llena de polvo y si no quiero sufrir problemas por contaminación cruzada, voy a tener que asegurarme de que no quede ni una sola mota de polvo del material anterior antes de cargar el material nuevo. Y ese es el gran problema cara a la versatilidad que tiene esta tecnología. ¿Para qué unas y otras? Si hemos explicado bien cuáles son las fortalezas y debilidades de cada tecnología, deberíamos preguntarnos, dada una aplicación concreta, ¿cuál querríamos usar?
Bueno, no he mencionado una cosa. En el proceso MIM, y por lo tanto en BMD y en binder jetting, porque pasa lo mismo, en el proceso MIM las piezas cuando las metemos al horno se contraen. Es decir, si esta pieza mide 50 milímetros cuando yo la imprimo, la meto al horno, se elimina el aglutinante, se sinteriza y se contrae, porque yo quiero una densidad casi del 100%, pero había un 20% de aglomerante. Tengo que conseguir un proceso de contracción que elimine la porosidad, el aire que hay en la pieza, en los huecos que ha dejado el aglomerante al ser retirado. Perdemos casi un 20% de tamaño. De hecho, la razón por la que esta tecnología es menos precisa que el SLM no es culpa de la impresora, es cosa del horno. Si tú contraes una pieza un 20%, no es fácil garantizar que las dimensiones finales de la pieza contraída van a ser muy precisas, porque tienes que saber exactamente cuánto se va a contraer. Es más, una pieza como esta, completamente redonda, se va a contraer de forma muy homogénea, pero una pieza con una forma más heterogénea, que tiene zonas más anchas, zonas más estrechas, no se va a contraer en todas sus partes lo mismo. Por lo tanto, controlar la contracción es lo que nos va a limitar varias cosas. Lo primero, las tolerancias, la precisión. Pero lo segundo, yo no voy a poder fabricar nunca piezas muy sólidas, muy macizas, porque tengo aglomerante dentro de ellas y tengo que extraerlo antes de sinterizar. Si mi pieza es, digamos, es muy hueca, es muy liviana, tiene muchos agujeros, no tiene elementos muy gruesos, no hay ningún problema. La pieza va a exudar ese aglutinante con el calor y va a ser retirado. ¿Qué sucede si yo hago, por ejemplo, una esfera de 10 centímetros de diámetro? Que es completamente imposible que extraiga todo el aglomerante desde el centro de la esfera hasta el exterior. Resulta que el metal, cualquier metal y el aglomerante se contraen a velocidades diferentes. ¿Y eso qué significa? Que en el proceso de contracción de mi pieza, como tengo algo dentro de la misma que se va a contraer más despacio que el propio metal, me pueden salir fisuras, grietas, y aunque no sean visibles, puedo tener sencillamente pérdida de propiedades mecánicas. Por lo tanto, tanto el BMD como el binder jetting no son tecnologías para piezas muy macizas. Pero es que incluso para una pieza más liviana, si la pieza es muy larga, pongamos que hago una pieza de 30 centímetros, que es como este perno, ¿de acuerdo? Algo así, pero de 30 centímetros. Cuando yo someto esto a 1400 grados de temperatura y se produce ese proceso de contracción, las probabilidades de que se arquee, aunque sea ligeramente, de una pieza muy larga, un grado de arco es mucho, pues las probabilidades de que vaya a tener una deformación son muy grandes. Por lo tanto, estas no son tecnologías muy buenas para conseguir grandes precisiones en piezas de gran tamaño. Por cierto, rompiendo una lanza en favor de la tecnología que seguramente más usáis todos, el FDM. Seguro que todos habéis oído hablar de las maravillas de HP, todos hemos oído hablar de que HP es maravilloso. Todos vosotros sois capaces de fabricar una pieza de 30 centímetros con más precisión que HP. Es así, todos vosotros. La tecnología SLS, el sintetizado láser selectivo, que es el abuelo de HP, y el multi-jet fusion, la tecnología de HP, tienen exactamente la misma dificultad que tiene binder jetting para conseguir buenas tolerancias en piezas grandes. Y es que se producen deformaciones. No hablo de que el proceso mecánico de depositar el polvo, ni de que el láser o el cabezal, no hablo de esos procesos. Hablo de que una vez que aplicas calor a un material y el material sufre contracciones, si la pieza es grande, habrá deformaciones. Y las tecnologías, con mucha diferencia, las tecnologías que son más estables frente a este tipo de deformaciones son el FDM, porque tú estás moviendo el extrusor mecánicamente de un punto a otro, y si tus motores y tus correas o tus usillos
son de buena calidad, tú te estás moviendo con precisión. Cuando tú crees que tu cabezal, tu extrusor está en una posición, probablemente está en esa posición o muy cerca de esa posición. Y si te vas a 40 centímetros, probablemente sigues cerca de tu posición. Y la pieza luego, esto tiene sus matices, pero no tiene por qué sufrir, depende de cómo lo tratemos, pero no tiene por qué sufrir contracciones que la deformen. Por lo tanto, oye, rompamos una lanza a favor del FDM, que tanto se critica por su falta de velocidad, pero tiene sus ventajas. La otra tecnología que tiene la misma ventaja que el FDM es SLM. Si queremos hacer una pieza de gran tamaño, nosotros tenemos en el showroom en Zumaya, tenemos una pieza de unos 800 milímetros de alto por 400 por 300, una pieza hecha para aeronáutica, una precisión fantástica. Yo sé dónde he puesto el polvo y yo sé a dónde he llevado el láser y lo hago con precisión. Con lo cual, bueno, y además toda la pieza está anclada a un plato metálico que la va a mantener sujeta hasta que yo, si quiero, le hago un proceso de templado a la pieza para que libere las tensiones internas. Luego separo la pieza del plato, pero ya la pieza no se deforma. Con lo cual, altas precisiones, SLM. Perdón, aquí está mal escrito, ¿eh? Esto no es BMD. Esto es el copy-paste del BMD, me he dejado la etiqueta. Perdón. Esto es SLM, ¿de acuerdo? Entonces, alta precisión, velocidades, productividades aceptables, pero costes elevados y los cambios de material son muy laboriosos. ¿Preguntas? No te oigo. La primera tecnología que has comentado como que utiliza un 80% del polvo metálico y un 20% del material. Sí, sí. Si se retira este material aglutinante, se pierde ese 20% de la pieza. Sí, por eso se produce luego un proceso de contracción. Efectivamente, si yo hago esta pieza, que mide 50 milímetros en origen, lo que llamamos la pieza verde, que básicamente es polvo de metal con un 20% de aglomerante, que son unos polímeros y unas ceras que la mantienen con su forma en el proceso de fabricación. Entonces, cuando la meto al horno, la dejo a cocción a baja temperatura durante 24 horas, vamos a eliminar ese aglomerante íntegramente y queda solo el polvo de metal y la pieza se sostiene porque la estamos no tocando, porque solo es polvo de metal y no hay nadie que la esté en este momento ya manteniendo en su forma, pero está llena de aire. Hay un 20% de aire en mi pieza. Entonces yo subo la temperatura del horno a 1400 grados y las partículas de polvo de metal empiezan a sinterizar, es decir, empiezan a unirse entre sí. Y en ese proceso de unión se juntan, no solo se pegan, sino que se juntan un poquito y se acercan. Entonces, en ese proceso de contracción, evidentemente una partícula de polvo de metal no ocupa un espacio donde hay otra partícula de polvo de metal, ocupa un espacio donde hay aire. Entonces, ese proceso de sinterizado y de contracción elimina la porosidad, el vacío que hay en la pieza. Por cierto, no la elimina del todo. He olvidado decir que hay una serie de parámetros que en la industria se valoran mucho se exigen para considerar que una pieza es válida o no. Y la porosidad o la densidad de la pieza es uno de ellos. BMD, la primera de estas tecnologías, ofrece densidades de entre el 95 y el 98%. O sea, esta pieza no es 100% densa. Aquí dentro hay un poquito de aire. Y eso, para algunas aplicaciones, ya la hace no útil. Insisto, para engranajes de cajas de cambios, no, que no sufren tanto esfuerzo mecánico. Están lubricados, tienen que ser resistentes, aguantar la temperatura, el desgaste, pero no están sufriendo unas tensiones mecánicas terribles. Bueno, pues
De hecho, a mí lo que me tienen explicado es que el proceso con el que se hacen los engranajes de caja de cambios produce piezas que rondan el 90-92% de densidad, que es bastante peor que esto. Y funciona perfectamente. O sea, hay aplicaciones para las que hace falta un 100, o hay aplicaciones para las que no. Por lo tanto, vamos a tener un 95-98% de densidad en BMD dependiendo de la geometría de la pieza. En binder jetting vamos a tener cerca del 99 y en SLM vamos a tener el 100. 99,9, 100, depende del material. Entonces, ¿que quiero hacer una brida que sujete el alerón del ala de un avión? Pues necesito las propiedades mecánicas del Lincoln el 718 o del titanio o de lo que sea que vaya a utilizar al 100%. No puedo perder nada. Necesito densidades del 100%, necesito SLM. ¿Que voy a hacer una pieza que no requiere tanto? Voy a hacer el tirador de una puerta. Ya me dirás tú qué exigencias mecánicas tiene. El tirador de una puerta con un 90, con un 80% de densidad, vaquear de lo pules para que no se note, queda perfecto. Hay 1000 aplicaciones donde tenemos piezas metálicas a nuestro alrededor. Seguro que en este micrófono hay piezas metálicas. Entonces, cada aplicación cada tecnología tiene una serie de aplicaciones para las que es idónea. Y SLM podemos decir que es la mejor tecnología, pero no se usa para todo, aunque sea la mejor, porque hay 1.000.000 de aplicaciones para las que no nos hace falta una pieza tan buena y hay máquinas que cuestan la 10ª parte que ya lo hacen. ¿Más preguntas? Perdón. Aquí. ¿Se suele combinar este tipo de fabricación aditiva con el mecanizado tradicional para darle la tolerancia? Casi siempre. Muchas personas creen erróneamente que la fabricación aditiva de metal viene a hacerle la competencia al mecanizado, y eso es un error. Las tolerancias que yo tengo en estas piezas, pongamos por ejemplo, esto es una biela, muy pequeñita, ya me podéis perdonar los del fondo. Esto es una biela. Evidentemente, si esto es una biela que vamos a poner un motor, me van a decir, yo quiero que el interior de este taladro sea un H7. Quiero que la distancia entre centros esté a tal distancia y lo quiero con una tolerancia de 1 micra o de 3 micras. Ninguna impresora 3D te puede ofrecer una superficie de tipo H7 o de cualquier otro tipo, porque trabajamos a escalones. Por lo tanto, donde hacen falta superficies de cierto tipo, eso siempre hay que terminarlo mecanizando. Y con las tolerancias pasa lo mismo. Si yo tengo una pieza como esta, que tiene aquí un taladro y aquí otros 2 taladros, porque va a sujetar un perno que va aquí con un tornillo que va aquí, y lo que yo hago en aditiva es la forma nervuda, aligerada de lo que es la pieza, los taladros los tengo que remecanizar si quiero precisión. Lo que no voy a remecanizar es el resto de la pieza porque me da igual si es áspera, si es precisa, con tal de que los puntos de anclaje estén exactamente donde tienen que estar. A lo que más se parece la fabricación aditiva de metal en términos de procesos industriales tradicionales es a la colada. O sea, a fabricar piezas en molde por colada. Cuando tú coges un molde y echas aluminio fundido o echas acero fundido y sacas tu pieza, esa pieza es un espanto. Es un espanto superficialmente, es un espanto en tolerancias, el desmoldeo te deja unas juntas y unas rebarbas terribles. Esa pieza siempre hay que terminarla. Siempre pasa por un proceso, de pulido o de mecanizado o lo que fuere. Siempre. Nuestras piezas, en el 95% de los casos, también pasan por esos procesos. O sea, rarísima es la pieza que imprimes en una máquina de metal y según la imprimes, la usas. Eso, de hecho, es que no se me ocurre ningún caso ahora mismo. ¿Qué es lo primero que has dicho? Estanqueidad. Vale, estanqueidad. SLM Solutions te ofrece... Perdón, SLM Solutions. Voy al fabricante. La tecnología SLM te ofrece estanqueidad absoluta. Si tenemos una densidad del 100%, tienes estanqueidad.
Binder jetting ofrece una estanqueidad relativa, es decir, en principio no ofrece estanqueidad, pero hay procesados que se le puede ofrecer para conseguirla. El BMD es el peor en términos de estanqueidad. Se pueden conseguir algunos ciertos niveles de estanqueidad, pero solo con presiones bajas. Es decir, si hago un vaso y echo agua no hay problema, pero esto no es lo que se hace en aplicaciones prácticas. Si superas los 3 bares, y 3 bares no es mucho, si superas los 3 bares, no conocemos todavía ningún proceso, ningún postprocesado que se le pueda hacer a la pizza que me garantice una estanqueidad absoluta. No, solo en BMD. No, por supuesto, solo en BMD. En binder jetting podemos conseguir también estanqueidades a presiones muy superiores y en SLM estanqueidad total, o sea, con una pieza mecanizada igual. Y materiales que trabajamos depende de la tecnología. Si hablamos de BMD, aceros, tienes el 316L, tienes inoxidables, digo, 316L, 17.4pH, tienes aceros para herramientas, el H13 y el D2, tienes cobre 99,6% de pureza. En binder jetting tienes titanio también, por cierto. No tenemos todavía en BMD aluminio por el tema de la oxidación, porque la máquina no trabaja estanca y al estar en contacto con el oxígeno durante el proceso de fabricación, pues es un problema. Pero no nos falta mucho. Binder jetting parecido. Parecido en la gama media. Si te vas a la gama alta, ilimitado. Porque de hecho la máquina de gran producción de binder jetting, que ya no hace 1.500 piezas a la semana, hace entre 2 y 3 millones de piezas al año, esa máquina no usa polvos de los que estamos hablando hasta ahora, usa polvos MIM. O sea, cuando tú te vas a un gran fabricante de piezas MIM, que fabrican millones de piezas para automoción al año, ese polvo que ellos compran por toneladas, ese polvo, el mismo, no uno parecido, no, ese es el que usamos en la impresora, con lo cual, variedad, la que quieras. El coste, increíblemente bajo, claro, porque es que ese polvo es el mismo que están usando para hacer millones y millones de piezas cada año, pues, Mimecrisa y ese tipo de empresas en España y en cualquier parte. Sí, perdón, en SLM. En SLM ya sí. En SLM, titanio, por supuesto, Inconel, el 718, varios Inconel, Invar, aleaciones de cromo cobalto, tienes HX, aleaciones de níquel, tienes aleaciones de cobre, tienes absolutamente. Bueno, por cierto, todas estas aleaciones que te estoy mencionando, SLM Solutions tiene ya la receta para producir con ellas. Ya está hecha, ya están los parámetros desarrollados. Pero si tú quieres usar otro material, y nos pasa, tengo un cliente que se dedica a hacer moldes de acero para inyectar aluminio fundido a presión. Bueno, pues ese cliente no quiere usar ninguno de estos metales. No quiere usar H13, que es lo que le recomendamos. Quiere usar Diebar, un material carísimo, que solo es un poquito mejor que el H13, pero es el que ellos quieren usar porque a ellos es el que les funciona mecanizando, y es Diebar o nada. No hay ningún problema. Oye, se compra a Udelholm, le compras 300 kilos de Diebar, se hacen unas probetas, se ensayan, se desarrollan los parámetros y a partir de dentro de lo que tardemos 3 meses ya podemos usar Diebar. Por lo tanto, una de las ventajas de la tecnología SLM es que cualquier material que quieras poder utilizar, si no te han dado ya la receta para usarlo y no te importa trabajar en ello, te la puedes hacer tú mismo. ¿Había alguien por ahí atrás? Una pregunta. Hablabas un poco del coste, que decías que el SLM era muy superior al resto, pero ¿nos podrías orientar un poco con respecto a los rangos que pueden tener estas materiales? Sé que es una forma. Sí. No, ¿qué va a ser? Y mantenimiento de estas máquinas, mantenimiento general,
Vale. Cuando hablas de mantenimiento, ¿te estás refiriendo al del propio usuario o te estás refiriendo al del servicio técnico que viene periódicamente a hacerte una revisión de tu máquina? Vale. Ok. Costes. Os doy cifras, pero esto es un simplismo, ¿de acuerdo? Porque realmente no tanto en SLM, en Binder Jetting sobre todo, la solución que se le propone a un cliente nunca es, oye, esta es mi máquina, vale esto y hace esto. Porque nosotros desarrollamos soluciones que cambian mucho de una a otra, se diferencian mucho en función de lo que el cliente necesita hacer. Podemos poner una impresora con un horno o con 2 hornos, o podemos poner una impresora sin horno y utilizar un horno industrial, o podemos irnos a BMD y usar una impresora con un horno, o usar 3 impresoras con un horno, o usar 5 impresoras con un horno, o podemos utilizar impresoras sin horno porque el cliente ya tiene un horno porque se dedica a hacer MIM, por ejemplo. Este caso existe, o sea, Crimesa es cliente de Desktop Metal aquí en el norte y tienen hornos industriales, se dedican a esto. Pues compraron la impresora, pero no compraron el horno, evidentemente, tienen hornos mejores que el nuestro. Entonces, por lo tanto, te contesto la pregunta, pero que quede claro que lo que voy a decir son simplismos. Vale, la impresora, la solución BMD está en 220.000 euros. De los cuales el horno son 150.000 y la impresora son 70.000. Con lo cual, si la empresa que tiene esta solución crece y quiere duplicar producción, solo necesita incorporar una impresora más. Por lo tanto, solución muy escalable. A veces no es que hayamos crecido, a veces es que en el departamento de mantenimiento que queremos fabricar utillaje tenemos la solución y en ingeniería quieren hacer prototipos. Pero no quieren decirle a los de utillaje, imprímeme la pieza. Y se la imprimen ellos y una vez a la semana, cuando ponen el horno, traen la pieza, la meten al horno con todas las demás y se hace. Entonces, hay razones para tener varias impresoras con un horno. Por lo tanto, a partir de 220, pero el coste por pieza, que es lo que importa, se reduce muchísimo en esta tecnología, se reduce muchísimo cuanto más inviertes. Si tienes a 85% de ocupación tus máquinas. Binder Jetting. Binder Jetting es 100 veces más productivo, ¿ok? Y además ofrece mejores tolerancias. No cuesta 100 veces más, 450.000 euros, de los cuales 300.000 son la impresora, 150 el horno. Una vez más, aquí una impresora 2 hornos, una impresora ningún horno, todo puede tener sentido. En SLM, y aquí voy a hablar un poco no de nuestro producto, sino de la generalidad, porque realmente nosotros trabajamos con SLM Solutions, y SLM Solutions es el mejor, pero también es el más caro. Entonces, si yo te digo solo nuestros precios, no te estoy realmente dando una fotografía real del mercado. Si vas a los buenos, que podemos ser nosotros y EOS, empiezas en casi 300.000 euros, de ahí para arriba, y bueno, no sé, las 2 máquinas más vendidas de SLM Solutions, porque de hecho la pequeña, la de 300, no se vende. Parece más económica que las demás, pero es que no es muy competitiva a pesar de eso. Las 2 máquinas que más vende SLM Solutions son la de 750.000 euros y la de 1,4 millones, que son máquinas de producción. Las pequeñitas sí son más baratas, pero sirven para hacer 4 cosas. Vamos, sirven para el sector dental y para universidades que disparan con pólvora ajena. Pero si tienes que pagarla de tu bolsillo, necesitas que sea productiva y que te rentabilice la inversión que has hecho. Por lo tanto, la máquina pequeñita, en ese caso, salvo que te dediques a hacer prótesis dentales. Sin embargo, existen máquinas en torno a los 100.000 euros. Pequeñas, pero ya son inversiones muchísimo más reducidas. Trabajan con materiales mucha menos gama, no ofrecen densidades del 100%,
Vale, tienen muchas limitaciones. Pero son 120.000 euros, por ejemplo, por una máquina SLM de 120 milímetros de plato. Se me ocurren unos cuantos clientes que no les importaría empezar por ahí. ¿Me vas a decir que el material que produces, por ejemplo, el acero, es un material que tiene las mismas propiedades que puede tener un mecanizado, isotrópico, no hay una dirección preferente de rotura, no hay problemas de fractura, es equivalente completamente a... Depende. En el caso de SLM sí, porque bueno, de SLM Solutions o quizá de EOS es la competencia, no me importa decirlo, también son buenos. Si te vas a esas máquinas de 120.000 euros, en ningún caso, nunca jamás. Pero sí, en SLM se pueden conseguir piezas con una densidad del 100% y con propiedades mecánicas de la misma pieza mecanizada. O sea, que de cara a un prototipado, previo a una producción más con otra tecnología, para ensayar y eso serían representativas. Relativamente, y te digo por qué. Si tú miras a procesos de fabricación tradicionales, el moldeo por colada te ofrece las peores propiedades mecánicas de todo, por gravedad quiero decir. Si te vas a una colada centrifugada, pues ya tienes más densidad y piezas más resistentes. Los cigüeñales baratos se hacen así. Si te metes a forjado, consigues propiedades muchísimo mejores. Hablo todo el rato del mismo material. Pongamos un acero X, tú lo fundes, lo echas por gravedad, lo fundes, lo centrifugas, lo fundes, lo forjas o lo mecanizas de un tocho que de partida tenemos garantizadas las propiedades de ese tocho, y obtienes del mismo material propiedades completamente distintas. ¿Serviría, por lo tanto, la fabricación aditiva de SLM como prototipo preserie para alguien que va a hacer algo forjado? La verdad es que no del todo, porque ofrecemos mejores propiedades. Claro, el forjado no te da un 100% de densidad, aunque te da otras cosas. Porque hay una compresión, en el momento del forjado se produce una compresión, te da otras cosas. Pero bueno, en resumidas cuentas, no es igual. Y si no es igual, puedo hacer algo parecido, como prototipo puede ser ok, pero como preserie no. ¿Y puede llegar a ser competitivo a nivel de coste, de cada compra? Definitivamente sí. El problema nunca está ni en el coste de la máquina ni del material, el problema está en encontrar la aplicación y en tener la determinación de, oye, voy a desarrollar para fabricación aditiva. De hecho, no sé si sabéis, Ferrari tiene 5 SLM500 y toda la industria auxiliar de Ferrari en Italia, todos tienen estas máquinas y fabrican una cantidad enorme de piezas con tecnología de fabricación aditiva de metal, con SLM. Yo me refiero más como cliente que acude a buscar una pieza para fabricarla en serie, ¿puedo acudir a esta tecnología? Sí, desde luego. Y a eso voy, al tema de las series. Cuando hablo de Ferrari, generalmente me dicen, bueno, es que Ferrari no fabrica 200.000 coches iguales. Tenéis razón. Hace como 6 meses leí un artículo de unos alemanes, habían cogido la bisagra de un coche de calle, no sé si era un Audi o un Renault, es que no me acuerdo, pero una bisagra de una puerta de un coche de calle. Habían analizado todos los costes agregados de producir esa bisagra y habían determinado que hacerla por fabricación aditiva, incluyendo todos los costes, máquina, todo, salía como un 30% más económico. Y además, como puedes diseñar la pieza de forma diferente, aligerándola, puedes conseguir que luego el coche pues, pese menos, etc. Entonces, de hecho, esta mañana he estado en un cliente aquí en Madrid que fabrica, entre otras cosas, bisagras para coches y tenía ahí unos prototipos. Hemos estado hablando de esto. ¿Va a usarse? O sea, dices tú, ¿podría tener sentido? ¿Podría ser rentable? La respuesta es sí, teóricamente. ¿Va a usarse para hacer bisagras de coches? No, de ninguna manera. Pero la razón tiene que ver con cómo funciona la industria. Si tú vas hoy a un fabricante de coches
y les dices, he encontrado una forma de hacer esta bisagra más barata. Te dice, me vas a hacer la misma bisagra, exactamente la misma, que se va a comportar exactamente igual, más barata, adelante. Y dices, no, hombre, te la voy a hacer mejor. No me vale. Tengo esta pieza certificada. Y recertificar una pieza para cambiarla es un dineral y es un lío. A mí esto no me lo autorizan en la vida. Y digo, pero es que tengo un proceso mejor. Me dice, perfecto, mira, te voy a presentar aquí a José Antonio, que es el ingeniero del próximo producto, es decir, el que está desarrollando el proceso de fabricación de ese coche que todavía no existe, que de hecho están desarrollando el coche. Pues mientras unos desarrollan el coche, hay unos que se dedican solo a desarrollar el proceso de fabricación de ese coche que todavía no saben cómo va a ser. José Antonio. Tú le dices a José Antonio, oye, ¿y este proceso? Y dice, me encanta, vamos a por ello de cabeza. Y le digo, bien, compras máquina. Y dice, no, yo me dedico a hacer coches, yo no fabrico nada, a mí me lo hacen todo. Y digo, bueno, ¿y quién te lo hace? Y me dice, Luis. Te vas a hablar con Luis y le dices, ¿me compras esta máquina de 1,5 millones para hacerle a José Antonio estas piezas dentro de 5 años? Y me dice, ven a hablar conmigo dentro de 5 años. Y dentro de 5 años, la pieza estará certificada para hacer por forjado, por moldeo, mecanizado. Y Luis me dirá, es que no me están pidiendo tus piezas hechas en tu proceso. Volveré donde José Antonio y me dirá, es que Luis no me hace las... Entonces hemos certificado con el proceso de siempre. Las grandes fabricaciones en serie llevan unos procesos industriales que es difícil mover. Es muy difícil mover. Y esa es la razón por la que cada día se hacen más cosas en fabricación aditiva en todas las industrias, pero de a poquito. ¿Ya? Bueno, pues... Bueno, en el caso de BMD y Binder Jetting, de hecho se puede hacer más grande, pero las cubas de trabajo son de 30 por 20 centímetros por 20 de alto, pero da igual. El pasar de 12 centímetros en estas tecnologías, a partir de los 12 centímetros empiezas a tener peores tolerancias, más dificultades. Entonces, puedes hacer de 15, de 20, de 25, sí, pero vas a tener más dificultades. En SLM, básicamente no tienes grandes limitaciones. Lo que pasa es que las máquinas se encarecen de forma exponencial a medida que crece el tamaño. Por lo tanto, la máquina más grande que tenemos actualmente, volumétricamente hablando, es de 600 por 600 por 600 milímetros. Linealmente tenemos una que es de 280 por 500 por 850. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hacer turbinas o cámaras de combustión, que son cilíndricas todas, vamos a la de 600 por 600 milímetros. Si tenemos que hacer algo más alargado, nos quedamos en la de 850. Ninguna de esas dos máquinas es la más vendida. O sea, si quieres saber dónde están los límites, ahí están los límites. Si quieres saber dónde están los límites en la práctica, yo te diría que el 90% de las piezas que se fabrican en aditiva con máquinas de las nuestras, en SLM, no en Binder Jetting, entre los 10, 15 y los 40 centímetros. Si esto se puede hacer de muchísimo más. Tengo yo en el sur, súbete a Zumaya y te quedas asombrado. Pero son ejemplos, no son la realidad de la industria. Quería preguntar, cuando has hablado de los distintos tipos de tecnología, quería saber el margen de fallo o de error que pueden tener las diferentes impresoras, porque claro, las últimas que han dicho, me imagino que al tener la capa de polvo no llevan soporte y tal, y serán más perfectas. Pero en las primeras tecnologías, al tener soporte, que luego tienen que fundir en el horno y pierden ese 20% de densidad, me imagino que tendrá un nivel más alto de poder fallar, de poder doblarse, de pegarse la pieza. Es cierto.
La tecnología SLM es muchísimo más fiable. En ese sentido, si vamos a hacer piezas unitarias y nos podemos permitir una máquina SLM, es mejor solución. La tecnología binder jetting, la probabilidad de fallo nos da igual. Pero hay una razón, hasta que es lógica y todo. Y es que yo no voy a fabricar una pieza en binder jetting. Aunque no haga series de 1 millón, voy a hacer series. Si yo hago series de 75.000 piezas al año o series de 20.000 piezas al año y me piden 500 semanales, no tengo ningún problema con probar cuál es la forma idónea de imprimir una pieza 3 o 4 veces. Cuando doy con la tecla, fabrico miles. Por lo tanto, la tecnología es muy, muy repetible. Esto quiere decir que si yo he dado con la tecla una vez y luego hago miles de unidades, esas miles de unidades salen perfectas. En la tecnología BMD, la primera, que tiene ese mismo proceso de contracción que en binder jetting y demás, y el dar con la tecla es un poco más gravoso en tiempo porque realmente es una tecnología más lenta. Entonces, y tampoco voy a fabricar miles, nunca voy a fabricar miles con BMD, voy a fabricar 3. Entonces, hacer 2 o 3 pruebas para fabricar luego 1, 2, 3 piezas se puede hacer, tampoco es un coste muy elevado porque el material es barato, pero sí es cierto que el rendimiento del tiempo de las pruebas claramente es peor. Entonces, si no queremos pegarnos con el prueba y error, SLM. Es súper fiable, está probadísimo. Si no nos importa pegarnos un poco con el prueba y error, o vamos a hacer series largas, en cuyo caso nos da absolutamente lo mismo, BMD o binder jetting. ¿Tenías una pregunta? ¿Ah? No, tú, perdón. Un momento. Dime. ¿No tenías una pregunta? No, alguien delante. Tú, perdona. Sé que estaba aquí delante. Vale. ¿Cómo se consigue la rentabilidad de la inversión? Vale, hay dos maneras. Si es pieza de producción o si es pieza de soporte para la fabricación. Lo más habitual es que es una pieza de apoyo a la fabricación. Por ejemplo, un utillaje, una herramienta. ¿Cuál es una de las aplicaciones más habituales de la fabricación aditiva de metal? Los postizos o los insertos para moldes. Cuando tú tienes un molde de acero para inyectar aluminio fundido, puedes tener en ese aluminio un problema de porosidad, sobre todo si no controlas la temperatura en ese impacto térmico en el momento de inyectar el aluminio en el molde. Es imprescindible controlar exactamente a qué temperatura está cada punto de tu molde en el momento en el que contacta con el aluminio fundido, para evitar que se formen burbujitas, que luego es porosidad, que luego es problemas. ¿Cómo se hace la refrigeración de un molde típicamente? Haces unos taladros, introduces un líquido que va y viene por esos taladros y refrigeras. Claro, mi molde tiene esta forma. Y encima aquí arriba hay un inserto que tiene una forma así. Yo puedo refrigerar el bloque con un taladro que va de parte a parte. Pero si mi forma hace así, la parte más cercana al taladro va a refrigerar más y la parte más lejana va a refrigerar menos. Te pasa lo mismo en estampación en caliente, te pasa lo mismo en muchas aplicaciones. Y los insertos son lo peor, porque es donde la parte más compleja de tu pieza, donde la pared es más fina y tienes un inserto que justo... Vale, ahí vas a usar lo que se llaman canales de refrigeración conformados, que quiere decir que en vez de ser un taladro, yo lo he impreso en 3D, entonces el canal de refrigeración persigue la forma de la pieza. Como vaya entonces, yo puedo controlar la temperatura a la que está ese inserto muchísimo mejor
si está impreso en 3D que si le mete un taladro recto para refrigerarlo. Aparte de los insertos para moldes, unas pinzas de unos robots, bueno, hay 1000 herramientas que se utilizan en una fábrica que no se fabrican en serie, sino que tienes 5 en toda la fábrica, por ejemplo. Claro, no vas a hacer moldes, no vas a hacer nada para hacer 5 piezas de algo. Cualquier utillaje, cualquier herramienta que se use en esa planta. Vale. Todo eso es una aplicación perfecta para la fabricación aditiva, de plástico y de metal. Y donde hacen falta que las piezas tengan la resistencia del metal, pues ahí estamos nosotros. Para la producción en serie, la cosa es muchísimo. Ahí es donde entran José Antonio y Luis. Ese es el problema, porque tú puedes ir mañana a cualquier fabricante de coches y le dices, ese robot que agarra esa pieza y que fabricar esta garra te está costando X dinero, te la hago por la mitad. Y te dice, vale, ya está. No tengo que certificar la garra, tengo que certificar la pieza que la garra mueve. Y no tengo ningún problema con que la garra esté hecha de otra forma. José Antonio y Luis te van a empezar a poner pegas cuando quieres hacer pieza de coche. Igual que quieres hacer pieza avionable o pieza definitiva. Y donde esas piezas definitivas pasan por certificación. Y la rentabilidad, de todos modos, está clarísima, En aeronáutica, por ejemplo, si tú tienes una brida en el ala que pesa 1 kilo y yo te la puedo hacer por medio kilo, vas a ahorrar X litros de combustible cada vez que ese avión se separe del suelo. ¿Las propiedades? Sí, sí, claro. Entonces, de hecho, o mejores. Porque muchísimas piezas, tú ves una pieza mecanizada 1000 veces y te dice el usuario, esta pieza se me suele romper después de X horas de uso. Después de 5000 horas de trabajo se rompe. Y te dice, ¿tú por dónde crees que se rompe? Y es evidente, siempre es evidente. El punto débil de una pieza mecanizada, el vértice, el no sé qué tal, siempre se rompen por ciertos sitios. Una pieza impresa en 3D, que puedes dar una forma orgánica para que no tenga puntos débiles, con la mitad de masa te puede dar mejores propiedades, mejor durabilidad. Entonces, dicho esto, cuando tú te vas a un fabricante de aviones y le dices, oye, te puedo ahorrar millones de euros en combustible al año. ¿Esto te interesa? Y dice, muchísimo. Y no te voy a decir que se saltan procesos, pero yo tengo clientes que han comprado máquinas porque el fabricante de los aviones le ha dicho, compra esta máquina y métete en esto porque te lo digo yo. Porque dentro de 5 años quiero que me estés haciendo piezas con esta tecnología. Y este, que gana 1.000 millones al año haciéndole piezas de aviones a Airbus, y le dice, gástate ahora mismo 2 millones en estas máquinas porque te lo digo yo, coge y lo hace. Claro, o sea, entonces, pero es aeronáutica, porque aeronáutica de aligerar gana muchísimo. Cuidado con los trenes, que la gente piensa que los trenes da igual. Y un tren lo frenas en 3 kilómetros y si pesara un 20% menos lo frenarías en mucho menos de un 20% menos de distancia. Entonces, hay una serie de industrias donde hay muchísimo interés, pero donde más me gustaría a mí que esto entrara en serio, que es en automoción, les cuesta muchísimo. Yo creo que entraremos antes. A hacer piezas plásticas, por aditiva, quiero decir. De hecho, ya hemos entrado. Quiero decir que entraremos a hacer muchas de las piezas plásticas del coche en aditiva, entraremos antes a eso que a metal. Aparte de que los coches tienen cada día más plástico. Había levantado... Creo que aquel hombre estaba antes, perdóname. Dime. No. Claramente Binder Jetting es para pieza pequeña, o sea, para piezas como esta, Binder Jetting sí, se va a comer a SLM. SLM nunca va a hacer piezas de estas en el futuro, nunca más, se acabó. Pero SLM, para una pieza de alta resistencia, una pieza grande, no se pueden hacer en estas tecnologías, por lo tanto, allí donde quieres hacer utillaje, en general utillaje vas a hacer en SLM. Y pieza aeronáutica vas a hacer en SLM. Prótesis dentales vas a hacer en SLM. Eso no va a cambiar.
hay explicación para esto, pero es más larga, así que si quieres luego te explico. Pero esos nichos sí van a seguir perteneciendo a SLM. Piecerío en alto volumen va a ser binder jetting, pero el BMD entonces, ¿para qué? Voy a hacer muy pocas piezas metálicas, quiero gastarme poco dinero, quiero hacer piezas en materiales diferentes y que no sea un dolor de cabeza cambiar de material. Y sobre todo, y he olvidado decirlo antes, muy mal por mi parte, no quiero problemas de seguridad para los usuarios BMD. Polvo metálico es peligroso. No porque explote y esas cosas, que ya sabemos que el aluminio en polvo puede explotar y tal. Eso es lo de menos, porque eso se controla con unos protocolos, unos procesos muy sencillos. Pero el polvo metálico, si lo respiras y te va a los pulmones, de ahí no se va. Nunca. No lo vas a metabolizar. Trabajar con polvo de metal conlleva unas medidas de seguridad que son un rollo. Por lo tanto, el que quiere hacer piezas metálicas y no tiene grandes necesidades ni quiere gastarse muchísimo dinero, el BMD es una solución fantástica, una impresora que pueden manejar niños. Una impresora que puedes poner en una universidad y dejarle a los estudiantes que la usen. No puedes hacer eso con ninguna de las otras dos. Por lo tanto, yo creo que a futuro la que menos se va a vender es el BMD. Es que no lo sé. Yo creo que la que menos utilidad práctica industrial tiene es, sin duda, BMD, pero creo que las tres van a tener su mercado porque son muy diferentes entre sí y ofrecen cosas muy distintas. Es como decir que al FDM se lo va a comer HP. No. Ni aunque HP sacara máquinas más baratas, que da igual. Al FDM no se lo va a comer nadie, nunca. Porque es sencillo, es robusto. Hace lo que hace, no es una máquina para hacer piezas en serie, pero hace lo que hace y lo hace bien. ¿Se puede empezar a emprender desde cero en la fabricación aditiva con estos niveles de amortizaciones tan complejos, sin ser una empresa ya establecida y ser más o menos grande? Cada día es más difícil. Yo llevo en fabricación aditiva profesional desde 2005. Y en aquella época yo vi nacer a una montaña de empresas chiquitinas que algunas han florecido, dando servicios y demás. Pero hoy en día hay una serie de elefantes en el mercado español ofreciendo servicios de fabricación aditiva a un nivel muy alto. Y yo veo constantemente a empresas pequeñas que quieren hacer esa competencia con inversiones pequeñas. Y yo creo que eso no va a funcionarles. De hecho, no he visto que le funcione a ninguna realmente bien, o sea, que esté ganando dinero. Y yo siempre he vendido máquinas profesionales. Yo he trabajado 13 años con 3D Systems, 3 años con Stratasys, y ahora ya veis. Y a mí siempre me decían muchos clientes, es que tus máquinas son muy caras, eso es un robo. Yo voy a coger esta maquinita y voy a dar servicio, voy a hacer lo mismo que haces tú, pero gastándome 20 veces menos. Y eso no funciona. Porque los clientes quieren fiabilidad, porque los clientes quieren muchas cosas que la máquina pequeñita no le va a dar. Entonces, bueno, y además, hubo un tiempo en el que no había muchas tecnologías. Y estaba el FDM de Stratasys súper caro, estaba el FDM súper baratito, había las diferencias evidentes, pero bueno. Pero luego llegan las máquinas de alta producción, como HP para plásticos o Desktop Metal para metal, y de repente, ¿qué haces? ¿Cómo compites con tu máquina pequeña FDM contra un elefante de estos con una HP que te tira los precios y te arrasa? Y además te entrega las piezas mañana, y te entrega 50 piezas mañana y a mejor calidad que tú. En mi opinión, dificilísimo. Era fácil hace 10 años, era ok hace 5 y creo que hoy
si no tienes el respaldo de un inversor potente que te permita acceder a unos equipamientos, yo creo que no. Y aunque no me lo has preguntado, pero quizá te pasaba por la cabeza la duda, hay una forma de fabricar piezas metálicas con una inversión mínima, que es máquinas como las vuestras, utilizando un filamento de BASF, igual algunos ya lo conocéis, que creo que por 30 euros más tienen incluido en el precio que te sinterizan ellos las piezas. Entonces, tú te compras la bobina, la pones en tu impresora, te haces tu pieza de verde, lo mismo que BMD, es lo mismo que BMD, con las diferencias de velocidad, precisión, fiabilidad, etcétera, o incluso densidad de polvo. Me da igual. Tú te haces tu pieza verde, la mandas a Alemania, te la sinterizan y te la devuelven. No te garantizan que no te llegue un churro, evidentemente, porque pues bueno, lo has hecho en la máquina que lo has hecho y pues, por mil motivos. Pero si alguien quiere prestar servicios de hacer piececitas de plástico y de vez en cuando alguna piececita de metal con poca inversión, se puede. Lo que yo creo es que a la larga no van a poder competir contra Mizar, contra Idonial, contra ITIP, contra Optimus, contra IHU. No van a poder competir. Es que, insisto, te pones a hacer piezas metálicas y un día de estos coge Mizar, compra la de Binder Jetting, porque yo los clientes que tengo interesados en estas máquinas son clientes finales, el 90%. O sea, son empresas que quieren fabricar piezas para sí mismos y ya. Pero una de estas empresas de servicios que ya tienen máquinas de SLM Solutions o máquinas de EOS o máquinas Renishaw, dicen, bueno, esto del Binder Jetting es interesante. Se compran la máquina y todo el negocio de fabricación de pieza metálica pequeña que podáis tener haciendo con el filamento de metal desaparece de la noche a la mañana. Porque van a hacer piezas muchísimo más precisas, muchísimo más baratas y con muchísima más confiabilidad. 450.000. Pero les da igual, ellos van a poder y te van a sacar del mercado. Siento muchísimo, no ser más. Sí, tal vez sí. Igual se sienta aquí uno de BASF, ¿sabes? Y te dice que que ellos están a punto de sacar un nuevo material. O sea, yo qué sé. Igual que se sienta aquí es otra persona, tiene otro punto de vista. Hay más gente detrás de mí que tiene que presentaros cosas. El postprocesado es tan importante como la impresión. O sea que... ¿Ya está? Bueno, de hecho, si queréis descansito, los que os apetezca subid, tocad